Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí, soberanas, soberanos, nos encontramos en la Casa del Obradorismo, como ustedes ya saben. Y pues en esta ocasión nos visita un personajazo, un personaje bastante especial, bastante pues, peculiar hasta cierto punto. Alguien que pues desde muy joven se metió como pudo a la vida política del país. Estuvo luchando pues hasta cierto punto también pues contra toda esta mafia, ¿no? Que hace que el relevo generacional tarde en llegar en nuestro país. Entonces, pues hoy me da muchísimo gusto poder presentarles y que estamos acompañados del queridísimo Pedro Kumamoto, que como ustedes saben, ustedes tal vez ahí en su casa estarán preguntando, oigan, pero si él ni es de Morena, si él tal vez ni siquiera es obradorista, tal y tal. Pues como saben, se está haciendo una labor inmensa en Jalisco para pues sacar toda esta mafia que está liderada por Enrique Alfaro, ¿no? Entonces, Pedro, ¿qué nos puedes empezar a decir? Un análisis ahí que tengas sobre Jalisco con estos 6 años, bueno, no, todavía no 6 años, con estos 5 años de gobierno de MC, de Alfaro, ¿cómo notas tu estado? Bueno, primero qué gusto estar aquí Gracias. platicando con todas y todos del soberano, porque sí es importante que suceda ese relevo generacional y de clase política. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, lo que estamos sufriendo en Jalisco es un gobierno que en lugar de atender la crisis de seguridad, la crisis de vivienda para las juventudes, que ponga el centro de verdad a las personas, lo que estamos viviendo es un gobierno que le interesan los negocios, que le interesa hacer dinero con lo público y que se hace desde la insensibilidad. Y yo creo que esto sí puede cambiar. Es decir, yo sí creo en esta frase del presidente que dice que el poder se vuelve virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y eso es precisamente lo que está haciendo falta en Jalisco, que el poder se ponga al servicio de las personas, particularmente de quienes menos tienen. Y precisamente lo que vivimos es un estado en donde las cosas pueden cambiar. Sí. Pero necesitamos unirnos muchas personas, que eso fue lo que nos motiva para construir esta gran coalición con Morena, con el PT, con Verde, con Hagamos y Futuro. Los dos somos partidos políticos locales. Futuro es el partido desde el cual yo participo. Y bueno, esta gran coalición para poder decirle adiós a esos gobiernos que no atienden los problemas que nos duelen y no solamente decirle adiós, sino llevar un programa de cambio para todo el estado de Jalisco y para Zapopan. Así es. Y bueno, antes de ir más a fondo tratando estos temas de pues, lo que está sucediendo en Jalisco, en Zapopan, en Guadalajara, pues que son pues, ciudades metropolitanas bastante importantes en el país, pero cuéntanos algo más de tu trayectoria. Ya fuiste diputado electo, en este momento eres regidor, pero ¿cómo nace ese amor, ese sentir y hasta cierto grado esas ganas de querer tú involucrarte en la política y siendo independiente, ¿cómo fue para ti ese proceso? ¿Te costó? Bueno, sabemos que sí cuesta, Sí. pero platícanos más de esa parte. Bueno, es que yo creo que como muchas de las personas que nos ven, yo no empiezo en la política, digamos, desde este sueño de ser un cargo público, de estar en una oficina. Yo empecé en la política, en la lucha, en los espacios de activismo. Yo empecé oponiéndome a los gobiernos del PAN para, pues, digamos, distintos proyectos que tenían para la ciudad, que contemplaba lo de siempre, nada más el automóvil, nada más a quienes, pues de alguna forma tenían esa forma de movilidad y no a quienes no nos movíamos de otra manera, en transporte público, caminando o en bicicleta. Entonces, desde 2018, desde 2008, le agregué 10, desde 2008, estoy inmerso en movimientos y en organizaciones. Para nosotros 2011 y 2012 fue fundamental porque fue el momento en que participé en Yo Soy 132, el momento también en donde muchas de las personas de mi generación, que estábamos desde los movimientos sociales o los espacios de la sociedad civil, nos queda claro algo, y es que si no haces la política, tú alguien más la hace por ti en tu nombre, que de las personas que están en la boleta alguien va a salir electo, y ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué tal si vamos levantando la mano? ¿Qué tal si vamos participando? Y bueno, ese fue como el arranque de una aventura que me tiene hasta el día de hoy aquí. 2015 fue, pues como bien mencionabas, mi primer participación en la política. Logramos sacar, creo que temas muy interesantes en el Congreso del Estado. Logramos, por ejemplo, eliminar el fuero en el Congreso del Estado de Jalisco. Ya ningún representante público en Jalisco puede pues, y eso fue una gran victoria para el pueblo. Totalmente. Realmente. Completamente. Sí. Porque manda un buen mensaje. Así y es
a ver, libertad de expresión tiene que existir para todos, Claro. pero que el foro no se utilice para hacerle daño a la gente. Y eso es algo muy importante. Y lo segundo, nosotros logramos impulsar ahí, creo yo, pues la visión de que se podía todavía hacer crecer esto. Y en 2018 presentamos 9 candidaturas a diputaciones locales, 3 federales, 2 al Senado, y logramos 762,000 votos. Fuimos la fuerza política en lo individual más votada para el Senado de la República. Y por cierto, Sí. impulsada también por profesoras, maestros, doctoras en los pueblos, en los municipios, obradoristas. O sea, muchas de las personas que nos apoyaban desde siempre, Sí. pues han creído que la política le debe servir particularmente a quien menos tiene. Y por lo mismo, pues hace sentido ahora que en este recorrido, pues construyamos una alianza progresista de cambio con el pueblo para poder transformar lo que se necesita transformar en Jalisco. Y bueno, sí, Pedro, precisamente toda esta parte de que llegas como un individuo independiente, ¿por qué en Jalisco se ha podido lograr que alguien independiente llegue al poder, que alguien independiente represente al pueblo y que no sea tan necesario ese impulso de un partido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Jalisco y otros estados que pues, realmente no podría ser posible sin el apoyo partidista? Yo creo que tenemos dos casos, cuando pudimos y cuando no. Están los dos, ¿no? Cuando pudimos fue porque de alguna manera logramos conectar con muchísimas personas que lo que querían era un cambio y que decían, la política en Jalisco en ese momento era PRI y PAN, estaba empezando a irrumpir MC, pero en realidad pues, se le veía como este viejo régimen que necesitaba trastocarse, modificarse y cambiar. Y creo que nosotros pudimos representar una voz crítica, una voz propositiva, pero también una voz que daba sentido o que de alguna forma daba luz a lo que muchas personas sentíamos, Claro. ¿no? Entonces, más que se tratara de mí, se trataba de un cambio que se estaba buscando en ese momento por parte de toda la sociedad de Jalisco, cosa que, por cierto, yo siento que está pasando en este momento. Se está buscando ese cambio, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Nosotros hicimos una campaña austera, no hicimos una campaña de derroches ni de lujos, y logramos conectar con la sociedad. Ahora sí que, como dice el licenciado, casa por casa, sí, puerta por puerta, corazón por corazón, ¿no? Literalmente, porque pues así fue como conseguimos las firmas, ¿no? Tocando las puertas. Y a lo mejor, pues hay quien se preguntará, oye, pero hay quienes son independientes y son cercanos pues, a los que se sienten dueños de los estados o del país. Ese no era nuestro caso. Nosotros erogamos algo así como 80,000 pesos al principio y terminamos gastando, no sé, 120,000 pesos, pero que se fueron juntando entre, pues ahora sí que apuestas y digamos, apoyos de personas que decían, échale, ¿no? Y yo te ayudo con unas calcas, yo te ayudo con unas playeras. Entonces eso nos demostró que la política, si se hace de manera cercana, si se hace de manera transparente, honesta, no se le puede detener. Ahora, siempre hay obstáculos. Claro. Y en ese momento, quienes hoy se sienten dueños del Estado MC, no se pusieron con su campaña negra a golpear, con toda la lógica de meritar, de detenernos. Y en 2018 sí operaron, ya con, digamos, con toda la fuerza que tenían de todos los gobiernos del área metropolitana, con derroches multimillonarios, pues para poder hacer lo que hoy hacen. Sí, que es un cacicazgo, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos aprendizajes nos hicieron darnos cuenta que para a lo mejor un distrito, para un municipio tenía sentido una independiente, pero para poder ya hacer un gran cambio en todo el estado, se necesitaba construir un proyecto de partido que nos permitiera de alguna manera llegar a cada rincón del estado, que fuera permanente, porque cuando uno es candidato independiente, se acaba el proceso electoral, se acaba, digamos, como formalmente el vehículo que tú tienes, que es una C. ¿Y dónde va a quedar la educación o digamos el proceso de formación política? Sí. ¿Dónde están los espacios de discusión permanentes? Y eso era uno de los temas que también nos preocupaban y por lo que la reflexión nos llevó a decir, vamos construyendo un partido político que se llama Futuro Jalisco. Claro. Y pues precisamente, nuevamente vuelves a estar en tendencia, nuevamente vuelves a estar en el ojo público del país a raíz de esta mega alianza. Porque también hay que ser sinceros, hay un momento en estos últimos años que Futuro no suena como tal, ¿no? O al menos acá, en la capital, no llega a sonar tanto. Pero
pues pasa esta mega alianza, se vienen las críticas hacia Morena, se vienen las críticas hacia Futuro, se vienen las críticas hacia tu persona también. Entonces viene toda esta ola que pues precisamente creo que están causando ustedes ahí la mega alianza tendencia nuevamente, ¿no? Y a raíz de esto, ¿tú cómo notas a la gente? ¿La notas bien? ¿Cómo el pueblo de Jalisco percibe la mega alianza? Yo creo que hay una enorme diferencia entre cómo se percibe este proyecto de cambio para Jalisco y para Zapopan, en Zapopan Sí. y en Jalisco, y en la tuitosfera, ¿no? Creo que hay una diferencia muy grande. Es que no salen de ahí los tuiteros. Mira, yo te lo voy a decir así muy simple. Existe como el interés quizás de parte de algunos de tratar de retratar esto como algo que no es, e incluso mentir sobre lo que está pasando. Críticas, a ver, yo escucho todo y a mí me gusta ser una persona abierta a la crítica, reconocer en dónde hay errores, en dónde pueden tener dudas, eso, bienvenido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que no se detienen a pensar cómo está el estado de Jalisco, Exacto. que no se han detenido a pensar cómo está Zapopan. Y algo muy importante, Futuro desde que nació, por cierto, con un cerco mediático, eso explica muchas cosas de lo que tú estás planteando, Exacto. porque el gobernador Alfaro pues no es alguien que nos tiene mucho afecto. Un autoritario. Pues, y no lo digo yo, lo dicen los hechos concretos, Así ¿no? Secuestro a estudiantes, tortura a Lo del jóvenes. caso de Giovanni. O sea, todo esto lo que te hace darte cuenta es que estamos viviendo en un momento de mucha urgencia en el estado de Jalisco. Pero aparte de eso, nosotros nos dedicamos a decirle, bueno, cambiemos esto con estas propuestas, con estas claridades, desde el Congreso, desde los ayuntamientos, propuestas para el Ejecutivo. Y lo que dijo fue, nada, oídos sordos, la mirada para otro lado o en los negocios. Y ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que construir un cambio con toda la diversidad de personas que podamos unirnos para que esto mejore, para que el gobierno sí le sirva a las personas. No solamente para que se vayan, sí, que se vayan, pero que haya un cambio concreto en la vida de la gente. Y por eso precisamente nace este proyecto. Insisto, entiendo que desde otros lados sea muy fácil criticar o el Sí. juzgar, ¿no? Sí, Hasta pero cierto punto. y dos cosas más que yo creo que son muy importantes. Lo primero que pusimos sobre la mesa fue el programa. Bien. O sea, ¿para qué nos unimos? Y eso Exacto. es algo que próximamente vamos a hacer público y creo que va a emocionar mucho porque estamos hablando de los derechos de las mujeres, estamos hablando del agua, estamos hablando de la seguridad, de la vivienda para las juventudes, estamos hablando acerca de otro tipo de desarrollo para el estado de Jalisco que no ha llegado como podría llegar porque están viendo sus intereses y sus negocios y no están viendo cómo la política les sirve a las personas. Exacto, y precisamente como tú mencionabas al principio, esta gente que nada más está criticando, que nada más está juzgando, realmente no conoce el sentir del pueblo de Jalisco, realmente no saben cómo está el estado. Digo, yo no soy experto en Jalisco, pero pues hace tiempo pues fui a la FIL, cuando fui a la FIL, que también ahí te conocí, te saludé rápido, pues me tocó estar en la conferencia de Lemus, de Clarita Brugada, saludos Clara, del niño Colosio y demás, ¿no? Entonces el momento en el que Pablo Lemus empieza a hablar, hubo un abucheo enorme hacia él, hacia su persona. Realmente creo que ahora sí ya se nota el hartazgo y creo que precisamente también medios como El Soberano, medios independientes, medios allá en Jalisco también, deben de empezar a hacer esta lucha, ¿no? Completamente. Deben de juntarse, deben de apoyarse precisamente para que todo eso que está sucediendo en Jalisco llegue no solo a la capital del país, sino que se pueda transmitir en todo el país, ¿no? Para que se sepa cómo está la gente. Pero bueno, vamos a pasar al tema de tú ahorita como regidor en Zapopan. Sabemos que tienes una agenda verde, una agenda pues hasta cierto punto de movilidad. Yo considero, a como he visto las cosas, las tendencias, es muy probable que seas presidente municipal de Zapopan el próximo año. Eso espero. No sé si podamos hablar de propuestas o no sé si nos puedas platicar algo de... Sí. En cuanto al transporte, a mí me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Qué ideas tienes del transporte público para Zapopan, para Jalisco, tal vez también en algún futuro? Pero sí, sobre todo ese tema del transporte, la seguridad, el tema de las juventudes. Claro. ¿Qué propones? ¿Qué ideas tienes?
Es un poco complicada la precampaña Sí. porque te limita mucho Sí, sí. las reglas que puedes decir y que no. Sí. Te puedo platicar qué he hecho. Va, Y adelante, sobre sí. eso yo creo que podemos plantear algunos cambios. Por ejemplo, Va. lo que propusimos fue un programa para que ninguna niña o niño se quede atrás con cerrar la brecha educativa. Se proponía que existiera tanto atención psicoemocional, Sí. preparación junto con maestros que los pudieran regularizar y finalmente alimentación. Algo que, por cierto, me gustó mucho lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum aquí, Sí. porque se logró reducir la deserción escolar en 50% en educación media. Sí, y con COVID, aún así. Exacto, ¿no? Entonces, te habla acerca de que nuestras prioridades sí están orientadas en la parte educativa, pero no en la parte educativa en donde, bueno, sí hay que poner aulas con tecnología, eso es muy importante, pero lo relevante es que los niños no se vayan de la escuela. Eso fue algo que propusimos ahí en el ayuntamiento, logramos impulsar, no lo lograron o no quisieron llevarlo a cabo, pero es algo que se hizo desde abajo, con las maestras, los maestros, con las madres y padres de familia, con toda la comunidad educativa, y eso fue, digamos, un proyecto que se impulsó desde nuestro trabajo. Segundo, algo que siempre me he manifestado y que siempre he participado, el tema del transporte público es algo que me importa mucho. Incluso hemos hablado y hemos porque hecho... hay muchísimo tráfico. A mí me tocó vivirlo. O sea, hay muchísimo para llegar al partido. No, y a ver, y no solamente lo digo en términos de automóvil. Sí, habrá que analizar la infraestructura. Hay otras opciones. Desde luego, pero ¿qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Que buena parte de gobiernos que desde esta lógica neoliberal, en donde se le apuesta todo el automóvil al modelo hombre-auto, pues eso está tremendamente mal porque no va a permitir que las personas que no tenemos un automóvil, que nos movemos en transporte público, en bicicleta y que caminan, que tienen una carriola, que usan silla de ruedas, puedan insertarse en ese modelo de movilidad. Entonces, ¿qué se necesita? Que lo público sea sinónimo de excelencia, que el transporte público sea el espacio en donde no importa si eres la hija de una madre soltera que va a trabajar de 6:30 de la mañana a 8:30 de la noche, tú puedas saber que tu hija se puede subir a ese transporte público y regresar de manera segura a su casa. Y entonces, ahí es cuando cambian las cosas, ahí es cuando un gobierno realmente le está sirviendo a las personas. Y por último, yo creo que algo que nos ha caracterizado es también por impulsar una agenda verde, como mencionabas, pero ojo, eso sí es muy cierto y es una frase que se dice mucho. Digamos, la visión ecologista, sin una visión de justicia social, es jardinería. Claro. No puede ser solamente... digamos, verde para un cierto sector nada más. O para un sitio, o instalar un jardín polinizador y ya, sino tiene que existir toda una lógica de conciencia de cómo este proyecto puede ayudar a la vida de las personas. Insisto, te pongo un ejemplo. Sí. Nosotros lo que dijimos es que cuando se construyan estos nuevos desarrollos inmobiliarios, exista una nueva, digamos, un nuevo cobro, y ese cobro se vaya directamente ¿a qué? A los árboles. ¿Pero a los árboles en dónde? En las colonias donde no hay árboles, en los espacios en donde se están descuidando, porque eso también ayuda a que las niñas y los niños puedan crecer sin enfermedades respiratorias. Entonces, no es solamente decir cobro un impuesto del que está desarrollando, claro, sino también significa cómo afecta esto a la vida de las personas que menos tienen. Perfecto. Pues creo que tienes muy claras las ideas, creo que tienes muy hasta cierto... Sí, pues tienes muy bien delimitado lo que quieres hacer, por el pueblo de Zapopan. Ojalá que así sea. Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a las preguntas del obradorismo, a las preguntas de la excelencia. ¿Qué legado crees que va a dejar el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que una de las cosas que más me gustan de este gobierno es que hoy se le dice a las personas de la tercera edad, en lugar de que te rasques con tus propias uñas, las generaciones que venimos desde el mismo gobierno te reconocemos y se te hace esta transferencia para que tú puedas diseñar tu proyecto de vida. Era un asunto de justicia importantísimo, impostergable que sucedieran estos programas sociales también a las personas, por ejemplo, con alguna discapacidad. Aquí en la Ciudad de México, sí, a todas, digamos, esperemos que eso pronto pueda pasar en otras partes del país. Y desde luego, una reforma laboral, pues yo me atrevería a decir que es en buena medida la responsable, junto con los programas, sí, de que hayan 5 millones de personas pobres menos en México. Se dice bien rápido, pero es un trabajo enorme. Sí. Significa poner toda la energía en decir, tiene que haber
reparto de utilidades. Es decir, el outsourcing o la subcontratación no puede seguir sucediendo. Significa la subida de salario mínimo en contra de lo que te habían dicho, que todo iba a ir catastrófico. La inflación. Y todo nos demuestra que no, ¿no? Entonces, exacto, sí se necesita unir la técnica, pero también la técnica con los presupuestos, la técnica con, pues digamos, el ejercicio de gobierno, claro, y que se ponga al servicio de las personas. Quiero insistir en eso. No es algo tan fácil y creo que después de una pandemia, que estemos en estos resultados, hablan bien de lo que se está haciendo en esta materia. Desde luego, podrían ser más o menos, pues sí, bueno, siempre están esas discusiones de hay que escuchar qué hace falta para consolidar esos cambios, pero son 6 años, bueno, 5, sí, ¿no? Entonces, 5. Yo creo que 1 millón de pobres menos por año de este gobierno creo que es una muy buena noticia para el país entero. Sí, definitivamente sí lo es. A ver, ahí te va otra. ¿Hay algo con lo que te identifiques del obradorismo? Bueno, creo que hay una parte de ti que diga, tal vez sí soy un poco obradorista. A ver, yo he votado cada vez que puedo por Andrés Manuel, ¿no? Okay. O sea, eso es algo que... En exclusiva. Es cierto. No, bueno, es que yo siempre me lo preguntan y se los respondo. Sí. Pues yo, es algo que siempre he creído, es un proyecto en el que, claro, como hay diferencias en el proyecto de gobierno, también hay muchas coincidencias. Entonces, creo que la mejor manera de decir si coincido o no, pues es donde está no solamente el corazón, sino el voto. Pues vamos a darle. Tenemos que sacar a Movimiento Ciudadano de una vez por todas. Antes de finalizar, unas palabras que le quieras decir al pueblo de México, al pueblo de Jalisco, al pueblo de Zapopan en particular. Creo que ha llegado el momento de un gran cambio para Jalisco y para Zapopan. Es un momento en donde se puede poner el gobierno al servicio de las personas, al servicio de la seguridad, de la vivienda, del transporte público y de los espacios verdes. Es momento entonces de demostrar que otro futuro para Jalisco y para Zapopan sí son posibles y les invito a que continuemos con estas discusiones, con estos espacios para poder soñar ese Jalisco que tanto deseamos. Y en Jalisco y en México es tiempo de mujeres, recuérdenlo. Listo. Nos vemos.